Bueno, como podrán ver, hemos cambiado de ubicación en esta mañana, ya que no tenemos otra prioridad más que estar al servicio de Dios. Sin embargo, hay una disposición nacional que impide hacer reuniones públicas hasta el 10 de enero, por lo menos es lo que se ha anunciado hasta el momento, por lo cual no queremos que la palabra del Señor quede allí detenida y por lo tanto vamos a seguir adelante con estos estudios. En el día de hoy nos corresponde el estudio número 34 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ya en el estudio anterior estuvimos desarrollando acerca de la elección de Israel y vimos cómo esa elección había comenzado mucho antes aún del propio Jacob, a quien Dios le cambia el nombre por el nombre de Israel, que sería padre de muchos. Ahora, esa elección de Dios que ustedes pueden alcanzar a ver en el estudio 33 para aquellos que tengan interés, y el que tenga un genuino interés puede aún arrancar desde el estudio 1 en adelante y estar siendo bendecido por todo el desarrollo de esta carta que el apóstol Pablo le escribe entonces allí a los romanos. Estamos en el capítulo 9 y sabemos que los títulos son, igual que los capítulos y los versículos, son divisiones que se han puesto como una referencia. Y el título del capítulo 9 es la elección de Israel. Sin embargo, va mucho más allá que una elección del Israel físico. Y en la mañana de hoy vamos a estar estudiando de que hay verdaderos judíos, hay verdaderos israelitas. Jesús identificó a uno de ellos. Un día había llamado, hay discípulos que son menos conocidos, pero que formaban parte de esos 12. Estaba Felipe, y el día que Felipe se convierte, gozoso va a compartir esta palabra y ubica a un conocido de él que se llamaba Nataniel, ¿no? Y le dice, ven, he encontrado al Mesías. ¿Qué dijo Jesús cuando lo vio? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque hoy vamos a ver, hermano, en la palabra de Dios, que el que es nacido de Dios es una nueva criatura y pertenece al verdadero Israel. Y pertenece a una elección de Dios que no es fundamentada en nuestra manera de vivir, sino que justamente Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Todo esto vamos a poder estar corroborando en la propia Escritura. El título, entonces, que yo le asigné a este estudio es Dios, el alfarero, preparó vasos de ira y vasos de misericordia. Vemos, hermano, que son dos destinos totalmente opuestos y que corresponden a una elección que Dios ha hecho, la cual el apóstol Pablo, siendo revelado por el Espíritu de Dios, había podido entender estas verdades y las había transmitido. Sabe que el error estuvo siempre mezclado allí, el diablo viene a tratar de interferir, hace todo lo que está a su alcance para matar, hurtar, destruir, engañar, si fuese posible, a los propios escogidos. Y sabe que en los días de Jesús había una religión, esa religión que era el judaísmo, tenía dos sectas principales, unas eran los fariseos y otras eran los saduceos. Y los saduceos estaban viviendo en un error. Los saduceos no creían en la resurrección y el apóstol Pablo aún nos detalla más en Hechos de los Apóstoles, cuando estaba allí en frente al concilio y vio que estaba conformado por fariseos y saduceos, dice, a causa de la resurrección soy juzgado hoy, dice enseguida la asamblea se dividió y ahí aclara y dice, porque los saduceos no creen en los ángeles, no creen en el Espíritu, ni creen en la resurrección. Entonces, alguien podría decir, bueno, esta que era una de las dos religiones principales que había en días de Jesús, que formaban parte del judaísmo, fue un
suceso exclusivo del pueblo de Israel. Pero sabe que esto no es así. Podemos ver, hay un capítulo que está en 1 Corintios, capítulo 15, que trata acerca de la resurrección. Pero ¿por qué trata acerca de la resurrección? No fue que el apóstol Pablo decidió revelar cosas que habían de acontecer, sino que justamente tuvo que desarrollar ese estudio dentro de esa carta o esa explicación dentro de esa carta para corregir a quienes se habían infiltrado dentro de la iglesia y los amonesta diciéndole, si nuestra fe se basa en la resurrección de Cristo, ¿cómo hay en medio de vosotros quienes no creen en la resurrección? Así que ya esta gente no eran de la religión judía, eran cristianos, habían aceptado a Cristo como Salvador y sin embargo este mismo error se había trasladado a la iglesia cristiana. En una cierta ocasión, parte de esa secta de los saduceos se acercan a Jesús y dice, tenemos para hacerte una pregunta. Dice, un hombre se casa con una mujer, no le levanta descendencia y muere, y por lo tanto, como enseñaba la ley, correspondía a su hermano levantarle descendencia a nombre del difunto, y así sucede con 7 hermanos que mueren sin levantar descendencia y finalmente también muere la mujer. Y dice, en el reino de los cielos, ¿de cuál de estas va a ser mujer? ¿De cuál de estos hombres va a ser la mujer? Y Jesús, ¿qué le dice? Mucho erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y ahí reafirma, dice, porque Dios es un Dios de vivos. En el libro de Lucas está una explicación muy interesante que dice, ya lo anunció Moisés desde la zarza, cuando Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Dios es un Dios de vivo y no un Dios de muerto. Así que, hermano, tenemos que tener cuidado porque, por un lado, conforme hay vasos de ira y hay vasos de misericordia, también hay error y hay verdad. Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, enseñó Jesús. Pero también debemos saber que como en el pueblo de Israel había quienes mucho erraban porque ignoraban voluntariamente la verdad de Dios, decidiendo qué aceptar, leían acerca, dice, Jacob luchó con un ángel. ¿Sabe esa historia? Porque a raíz de eso, Jacob dejó de llamarse Jacob y se comenzó a llamar Israel. Dice, te llamarás Israel porque luchaste con Dios y con los hombres y venciste. Pero ¿sabe qué? Leían esa palabra, estos religiosos, y no creían. Conocían las Escrituras, pero no podían aceptar esas cosas. De la misma manera, hermano, hoy debemos ser cuidadosos de no tener en nuestra mente criterios humanos, cosas que han sido transmitidas por las religiones que de pronto hoy son más populares en nuestro medio, para poder estar asentado en la verdad de la palabra y para no cometer ese error, un error que tiene un destino marcado seguramente ya por Dios, ¿no? Que destinó gente que oye su voz y gente que está para rechazar esas verdades de Dios. ¿Sabe que es interesante? Nosotros ya desarrollamos con anterioridad, no lo tenemos filmado y si Dios lo permite, tal vez en un futuro se haga una serie de estudios acerca de Hecho de los Apóstoles. Y nosotros estudiamos por mucho tiempo detalladamente esos viajes misioneros, porque a veces uno no le da importancia allí, le dice, bueno, estando en tal puerto, fue y se embarcó y fue a tal otro lado y caminó por tal otro, y no le da importancia y muchas de esas cosas tienen una relevancia importante para mostrarnos realidades, para hilvanar de alguna manera ese plan de Dios, donde Dios, allí al final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, él venía de predicar en Atenas. Atenas estaba a 64 kilómetros de Corinto.
Y sabe que ya en ese segundo viaje misionero, el apóstol Pablo había sido revelado en esta verdad, de que Dios había preparado un tiempo y un lugar para que todos los hombres pudieran llegar a conocer a Él, todos los hombres que habían sido escogidos por Dios. Así que en esa visión, en ese segundo viaje misionero, el apóstol Pablo estaba cimentado. Y Dios lo lleva a Corinto a transmitir esta verdad. Corinto en ese momento era una ciudad muy importante. Sabe que también al final de la Biblia nosotros tenemos mapas y esos mapas nos están mostrando ciertas realidades, ciertas condiciones geográficas que hacían de aquel lugar un lugar de mucho tránsito. Sabe que Corinto vendría a representar lo que hoy tal vez es Panamá. Yo no he estado en Panamá, pero conozco un poco la historia, el pastor David ha estado ahí, ¿no? Sabemos que es el puente que une la parte norte con la parte sur del continente, pero a su vez en ese canal hay acceso al océano Atlántico y al océano Pacífico. Sabe que Corinto tenía la misma realidad, estaba situado entre dos golfos, se le llama Istmo, al lugar donde estaba, entonces comunicaba la parte norte de Europa con la parte sur. Entonces era una vía terrestre importante, pero tenía dos puertos, no había un canal, no estaba la tecnología en aquellos días, pero había un puerto que estaba al este, que era el puerto de Cencrea, donde también leemos que el apóstol Pablo a partir de allí tomó una embarcación y navegó con cierto destino, ¿no? Que estaban allí, a ver si yo lo recuerdo, porque lo estuve viendo hoy en el mapa para preparar el estudio. Sí, Cencrea da al mar Jónico y en el otro extremo estaba Lequeo, que daba al mar Egeo. Entonces era un puente comercial importantísimo. Y allí llega Pablo desde Atenas, en el segundo viaje misionero, finalizando ya porque no hubo más recorrido, duró bastante más porque el Espíritu le reveló, Jesucristo se apareció en visión de noche y le dijo, quédate acá en Corinto porque tengo mucho pueblo. Y allí permaneció 1 año y medio. ¿Sabe que en esta iglesia de Corinto, que primeramente va a la sinagoga, como era su costumbre, primero iba a las ovejas descarriadas de Israel y le anunciaba esto, y cuando allá no podían resistir la palabra y levantaban alguna especie de revuelta, salía de aquel lugar, pero la obra de Dios continuaba. Y Jesús se le había aparecido en visión y le dijo, tienes que quedarte acá. Pablo había llegado solo, a pesar de que en su viaje luego se unen Silas, que lo había acompañado en el segundo viaje misionero, y Timoteo, pero estando solo allí, primeramente se encuentra con otro judío y su esposa, Priscila y Aquila. Y allí están 1 año y medio, dice, coincidían en su trabajo, los dos tenían como profesión hacer tiendas, entonces trabajaron en forma conjunta y allí también fueron edificados por el apóstol Pablo. Luego, ahora estamos estudiando la carta a los romanos, como ya vimos en el capítulo 16 que fue desarrollado en el primer estudio de la carta a los romanos, la iglesia que estaba en Roma estaba en la casa de Priscila y Aquila, fruto de aquella segundo viaje misionero en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo, revelado en estas verdades de Dios, llega a aquel lugar, se convierte Crispo, que era el principal de la sinagoga, con toda su familia, llega Silas, llega Timoteo, está Priscila, está Aquila. Así que, hermanos, ya había un montón de siervos de renombre en medio de aquella congregación. Y allí siguieron siendo cimentados, no en una campaña evangelística de una oportunidad donde uno puede haber llegado a conocer una verdad en un mensaje evangélico de quizás media hora, 45 minutos. No, por el contrario, 1 año y medio estuvo edificando aquella iglesia. Y cuando leemos 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo le tiene que llamar la atención y dice, hermano, muchos están errando si usted no puede creer en estas verdades fundamentales que están en la palabra de Dios. Una de ellas, la resurrección de entre los muertos. Pero conforme es importante la resurrección, también es igual de importante conocer acerca de la elección de Dios. Una elección de Dios, hermanos, que como lo hemos visto, es anterior a la creación del mundo, inclusive de que Dios nos eligió a nosotros. No eligió solamente
a Jacob, a quien le cambió el nombre por Israel. Ya lo vemos luego de la reunión pasada, que yo lo dije de memoria, y allí después la hermana Gladys me pasó un papelito con la genealogía, que sí está en la palabra, en Génesis 17:5, nos muestra que Taré, que era el padre de Abraham, tenía 3 hijos. Uno de ellos murió, era el padre de su sobrino, Lot, y de alguna manera se ve que Abraham medio que lo adoptó y lo llevó con él en su travesía. Pero de estos 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán, Dios llamó a Abraham. Y Abraham también tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Y como nos dice Gálatas 4:30, más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y acá en Romanos, donde nosotros estamos, capítulo 9, versículo 7, dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Así que, hermano, esa elección de Dios no comienza con el pueblo de Israel, no son, como enseña la palabra de Dios, todos los hijos de Abraham, todos los hijos de Isaac o todos los hijos de Jacob, verdaderos israelitas o verdaderos judíos. Lo vamos a ver en la palabra, hermano, que aquellos que son nueva criatura solamente, y los que están en Cristo Jesús, dice la palabra, nueva criatura son. Y la palabra de Dios yo le voy a mostrar hoy con pasajes de la Escritura, de que solamente el que es una nueva criatura, que está verdaderamente en Cristo Jesús, ese es el verdadero judío, ese es el verdadero israelita y ese forma parte de los elegidos. Dios lo hace ir a Jeremías a la casa del alfarero y le muestra cómo de una misma masa, de un mismo montón de lodo, allí es construido un vaso de ira, un vaso de honra y un vaso de deshonra. De la misma manera, Dios, hermano, en su elección divina, eligió gente para condenación y eligió gente para su santificación. 2 ejemplos que se dieron renombrados de la palabra, Faraón y Moisés. Faraón lo vimos ya en la carta acá de los Romanos, ¿no? Donde dice, versículo 17, la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Era un vaso de ira preparado por Dios para eso mismo, dice. Y Moisés allí cuando Dios iba a castigar al pueblo, dice, te pido ahora que perdone a tu pueblo, sino ráeme de tu libro. Y le dice en el versículo 15, acá de la carta a los Romanos, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Moisés era un vaso de misericordia preparado de antemano y el faraón un vaso de ira. Y claro, desde el punto de vista humano nosotros siempre tendemos a dar nuestras opiniones y nuestras ideas y decir esto me parece bien o aquello me parece mal. Pero la palabra de Dios siempre nos recuerda un mismo pasaje. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Quién es el vaso de barro para decirle a su hacedor, ¿por qué has hecho esto así? Pero es una de las cosas que nos motiva, hermano, porque en confirmación de esa palabra que recibió Pablo en Atenas, de esa elección de Dios en un tiempo y un lugar donde Él nos intercepta, un día, como interceptó a Natanael allí, nos interceptó a nosotros. Y hoy estamos en este lugar no por nuestros propios méritos, no por nuestras propias capacidades, sino por esa elección de Dios, la cual de antemano Él en la eternidad allí decidió tener misericordias por uno y por otros no, en su sola potestad. Efesios 1:4, hablando de esa elección, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo le pregunto, antes de la fundación del mundo, ¿existía una nación llamada Israel? Se la hago fácil, es como si dijéramos, Uruguay, ¿existía antes de la fundación del mundo? ¿Uruguay existía en días de Abraham, de Isaac y de Jacob? No, no existían.
Pero desde antes que existiera Israel, la elección de Dios, desde antes que existiera aún, fueran creadas las cosas visibles que componen hoy nuestra tierra, allí Dios, nos dice en Efesios 1:4, nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Ahora, Romanos 9:24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solamente los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Fíjese, hermano, que aún a los propios apóstoles les costó trabajo entender estas verdades. Les costó trabajo cuando Pedro fue enviado allí a predicar este mensaje a Cesarea, y viene el mover de Dios y los bautiza con el Espíritu Santo y todo. La iglesia de Jerusalén estaba allí reticente a poder aceptar esta obra, hasta que pudieron entender de que el Espíritu había confirmado que esa era la voluntad de Dios. Y Dios ha ido mostrando en forma salpicada al paso de los tiempos, proféticamente, cómo su plan de salvación era mucho más extenso que la propia familia que se iba a levantar de Abraham, de Isaac y de Jacob, donde él tenía a sus elegidos, hermano. Y Jesucristo mismo también lo habló diciendo, también tengo otras ovejas que de atraer a mí. Claro, los discípulos cuando recibieron estas verdades no podían entenderlos, pero eran verdades de Dios, y nosotros hoy, a la luz de todas estas cosas que ha venido, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, como fue profetizado y lo desarrollamos en el estudio anterior, es que pudimos ver en la vida de este capitán romano, Cornelio, cómo se había cumplido no solamente el recibir el Espíritu Santo, sino también la parte de recibir una visión de parte de Dios, una visión de Dios que lo llevó para que se pudiera hacer una realidad esa interceptación de parte de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 28, ya para terminar, vamos a ver reafirmado en la palabra ciertos versículos que nos habla de un verdadero judío. Romanos capítulo 2, versículos 28 y verso 29, versos 28 y 29, dice, pues no es judío el que lo es en lo exterior, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y más aún, hablando del Israel de Dios, Gálatas, capítulo 6, versículos 15 y 16, porque vemos, hermano, en cualquiera de estos dos pasajes, el de Romano y el de Gálatas, que siempre había esa diferencia desde el punto de vista humano, tratando de definir y discriminar a uno, decir, este es de Dios o este no es de Dios, por ciertas señales en cuanto a la carne, que tuvieron su tiempo y su cumplimiento hasta que viniese lo verdadero, hasta que viniese Jesucristo y nos mostrara ese espíritu de adopción, donde ya no es necesaria una ley que sea nuestro ayo para guiarnos, sino que Él viene e implanta su espíritu en nuestras vidas para poder corregirnos y para poder orientarnos. Y ese espíritu no solamente nos guía, sino que es un espíritu de adopción que nos lleva a reconocer y a clamar a Dios como nuestro Padre. Gálatas 6, 15, versículos 15 y 16, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación, ya que todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios. Vuelve a ver lo mismo que le estaba diciendo. Por eso, hermano, cuando estamos viendo acerca de esta elección de Israel, no se está refiriendo a Jacob, a quien Dios le cambió el nombre, no se está refiriendo a algunas de esas 12 tribus que componían Israel, sino que dentro de ellos había verdadero Israel y verdadero judío, pero también, hermano, dentro del pueblo gentil hay verdadero Israel y hay verdadero israelita. ¿Y cuáles son? Aquellos que son nueva creación. ¿De dónde saco esto? 2 Corintios 5, 17
dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y depende de la versión que usted la vea, pueden buscarlo en la Biblia paralela, también dice nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que el verdadero Israel y el verdadero judío es el que es nueva criatura o nueva creación en Cristo Jesús. Así que con esto concluimos esta parte del capítulo 9 y si Dios así nos lo permite, en el próximo estudio desarrollaremos el subtítulo que dice la justicia que es por fe, Romanos 9:30 en adelante. Bendiciones.